No quiero ver eso tan rápido, pero como esa campanita que apareció al tiro. Muy bien, entonces ya inició la grabación, como siempre les decimos entonces. Muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer nivel medio tarde. Les habla aquí una vez más, como cada semana, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto, esta vez sí, con el tío Estefano, representando al equipo del PIE. Les traemos para todos ustedes la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver esta semana nosotros? Bueno, aparece como el título. Este es un título un poco más específico, más que general, que dice did, didn't, was or were, wasn't, weren't. ¿A qué se debe esto? Porque si poníamos como título preguntas, ok, dejaríamos las respuestas de lado. O dejaríamos la entrega de información en pasado de lado. Así que lo que vamos a ver no solamente para hacer preguntas, sino que también para dar situaciones que ocurrieron en el pasado, pero en forma tanto positiva en algunos casos como forma negativa en pasado. ¿Qué pasa si yo quiero decir que yo no comí, que yo no jugué, por ejemplo? ¿Cómo pasa en inglés? Y tiene una particularidad, porque si bien vamos a hablar del pasado, vamos a retomar, quizás recordar también un poquito sobre los verbos, las acciones en tiempo presente. ¿Ok? Entonces, por si acaso nomás, les comento eso, que vamos a empezar a dar información en pasado, ya sea información negativa en pasado, y también hacer preguntas en tiempo pasado. Vamos a ver cuándo vamos a utilizar did o didn't, cuándo vamos a utilizar was y wasn't, y también were y weren't. ¿Cuándo van a ser esas posibilidades para poder usarlas? El objetivo de la clase, como bien dice aquí, estudiantes, completa textos escritos referidos a hechos del pasado, tales como, por ejemplo, relatos. Los relatos son un ejemplo. Completar información en tiempo pasado, prácticamente. La pregunta esencial va a estar muy relacionado a lo que nosotros vamos a ver entre el día de hoy, a ver si es que alcanzamos, y también lo que vamos a ver en la continuación de esta clase, que es el día miércoles. Pero recuerden, la materia ya está lista, usted solamente tiene que ir a revisarla y podrá, ojalá, entenderla. Si no, cualquier duda o consulta, pueden utilizar este espacio o también pueden escribir por interno para que yo pueda ayudarlos. Les recuerdo, estudiantes de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 24, entre los días 4 al 7 ahora sí, de octubre del 2021. ¿Está bien? Una Coca-Cola, no es muy... Pero bueno, cada bien con su gustito. Bueno, estudiantes, entonces el tema del día de hoy, o de esta semana, did, didn't, was, wasn't, o were, weren't. Como es un clásico de nuestro show, primero empezamos con un last class, que vimos nosotros la clase anterior. Y simplemente para recordarles, hablamos de, primero comenzamos con el simple past, el pasado simple, que vimos primero los verbos regulares, ¿cierto? Comenzamos viendo eso, los verbos regulares. Y los verbos regulares eran aquellos que en pasado iban a tener como final el mismo final, o sea, ed. Lo hago así con las manitos, ¿sí se ven las manitos en la pantalla? Yo siempre digo que el final termina en ed. Fácil.
Aunque parezca, desde su punto de vista, parezca una B a la cámara. Pero que se entienda que era una ED, por si acaso. Ya, esos eran los verbos regulares. Los irregulares, que eran los que cambiaban de otra forma, que no seguían una regla, más que nada seguían grupos. Y, por último, en el mes, vimos la biografía. Y obviamente la biografía estaba relacionada con, por ejemplo, un personaje famoso y los verbos, las acciones que nosotros podríamos encontrar en pasado, dando a entender también que no necesitamos entender todas las palabras del inglés para poder entender o sacar alguna idea de lo que trata el escrito, en este caso la biografía. La biografía, como dice aquí, es la historia de una persona relatada por otra. Y vimos cómo usar los verbos en pasado. Gracias a nuestro plan de formación ciudadana, vimos un poema de Gabriela Mistral y cambiamos sus verbos que estaban en presente, los cambiamos a tiempo pasado. Ojo igual, porque algunas personas cometieron el error en esa pregunta esencial. De primero, traducir los verbos del español, o sea, del inglés al español. Buscar el pasado en español y después volver a traducirlo en inglés. Y eso era un error. Había una forma más fácil que incluso nosotros las dijimos acá. Que era traducir directamente. De hecho, tú ponías en Google pasado de tal palabra y te aparecía el tiro. Pero algunos insistían con que no, porque primero traducían en español. Algunos tuvieron más baja nota por eso, porque hicieron ese ejercicio, y otros porque no tradujeron todas las palabras. Que estaban acá. Los regulares. Los irregulares eran los que había que buscar en internet, porque los regulares eran solamente agregarle, ¿cierto? Pero por eso algunos tuvieron más bajita nota. Bueno, eso fue la clase anterior, que ya fue hace mucho tiempo. Ahora lo importante es cuáles van a ser los contenidos de la clase de esta semana. Y la importancia de la clase de esta semana, como dice aquí, está relacionada aún con el tiempo pasado. Pero esta vez aprenderemos a hacer preguntas de yes-no, preguntas de sí o no, en pasado, dependiendo también al uso y la relación que tenga. Porque en algunos casos va a estar relacionado con una pregunta de sí o no, otro, o sea, van a ser preguntas de sí o no, pero en algunos casos puede ser una pregunta en relación a un adjetivo, a algo físico, o una pregunta relacionada a alguna acción. Y ahí es cuando se ve la diferencia entre cuando usamos did y cuando usamos was o were, por si acaso. Esto es importante, ya que hasta el momento solo sabemos hacer preguntas de yes o no en tiempo presente. Vamos a ver dos formas para hacer las preguntas, en pasado y además, como decir acciones negativas también en tiempo pasado. Esos van a ser nuestros contenidos estudiantes. Así que el título de esta semana, como bien dice ahí, Questions in Past. Preguntas en pasado. Lo que era acá, lo que estamos escribiendo aquí, era como el recuento de la semana pasada, o de la clase anterior. No es necesario escribirlo. Lo que importa escribir es siempre las fórmulas. ¿Ok? La fórmula de cómo hacer cambios. Entonces, este va a ser nuestro título de esta semana, Questions in Past. Preguntas en pasado. Por eso dice aquí, este cuadrito, Did you understand? Did you understand? Pero lo simple es, ¿entendiste? Esta pregunta que aparece aquí. No, ¿qué dice acá? Did you understand? Sí, me parece aquí. Sí, esa pregunta que aparece ahí en pantalla. Está en pasado. Está en tiempo pasado. Pero ojo. Esta palabra que está aquí, que es la acción, ¿entendiste? O entendió. Está en presente. Está escrita en presente. La oración está bien escrita por si acaso. No es, el profe se equivocó. No.
El verbo está escrito en presente, pero van a notar algo. Esta palabra que está aquí adelante está en pasado. Y vamos a ver cómo se utilizan. Entonces, preguntas en pasado, nuestro título de esta semana, como ustedes ya bien lo saben. ¿Cierto? Déjame ver hasta qué diapositiva tengo que terminar, más o menos. Ya sé más o menos en cuál terminar. Creo que sí, ya. Entonces, preguntas en tiempo pasado. Hoy, recuerden, preguntas de sí o no vamos a ver. Hay más preguntas en pasado, pero vamos a limitarnos solamente a este tipo de preguntas. Ya después en las siguientes clases vamos a ver volver con tiempo presente y también vamos a ver tiempo futuro. Ya se vio en la diapositiva anterior que vamos a aprender a crear preguntas de yes, no, preguntas de sí o no, pero en tiempo pasado. ¡Wow! Obvio. Por eso aquí está el profe con el yes o no levantado. Para recordarte, las yes, no questions o las preguntas de sí o no eran preguntas de carácter simple, que solamente tenían dos respuestas posibles. ¿Cuáles son las posibles respuestas de una pregunta de sí o no? ¿Quién me las puede decir? ¿Quién recuerda cuáles eran las dos posibles respuestas de una pregunta de sí o no? Memoria, chiquillo, memoria. No, chicos, la memoria. O la lectura, porque estaba ahí en la pantalla, no lo leyeron. La pregunta de sí o no tiene solamente dos posibles respuestas. Sí es una respuesta y no es la otra respuesta. Exacto, se ponía algo más, como bien dice el tío Stefan. Ya, y ahora vamos a leerlo todo de corrido. Para recordarte entonces, las yes, no questions, o las preguntas de sí o no, eran preguntas de carácter simple que solamente tenían dos respuestas posibles. Yes, sí, no, no. Y se complementaba la respuesta Profesor, con el pronombre y el to be correspondiente. Dime, Rafa, ¿en qué te ayudo? mandé pregunta de la clase de TITA, una pregunta esencial de la clase de TITA de la del bullying, la de hace un anuncio relacionado con parar el bullying, algo así era, con Canvas. Esa fue la semana. Eso fue hace 2 semanas, Rafa, y ya nos aceptan preguntas esenciales atrasadas. Tiene que ser la de esta semana. Tienes que hacer la de esta semana en adelante. Ah, ok. Semana 24, Rafael. Exacto, desde la semana 24 en adelante. Ok, reitero entonces. Recuerden que para la respuesta a las preguntas de sí o no, tú respondías con sí o con no. Y luego complementabas tu respuesta con el pronombre y el to be correspondiente. Les recuerdo que si el to be, si el verbo to be estaba... mientras si la respuesta era negativa, el verbo to be tenía que ir en negativo. O sea, le tenías que agregar el not. No es muy distinto a cómo es también en pasado. Lo único que va a cambiar de mi pregunta de sí o no va a ser que mi verbo to be o mi otro verbo que vamos a utilizar tiene que ir en pasado. El orden que vamos a utilizar va a ser exactamente el mismo que nosotros pudimos hacer varios meses atrás, ¿cierto? Lo veo como en mayo, si no me equivoco. Sí, hace tiempo ya. Sí, lo veo en mayo porque en junio vimos las direcciones, así que tengo que ser en mayo. Veamos cómo funciona el primero que vamos a ver, que va a ser el uso del was y el were. No solamente para comenzar esto, recordarles cómo nosotros hacíamos una oración. Así que para empezar, para iniciar nuestro contenido debemos partir siempre recordando la estructura de una pregunta de sí o no en presente. ¿La cual era esta? Estos eran los mismos ejemplos que ustedes nos dieron en clases. ¿Ok? Y el orden era este.
Así que, Gabriel, si quieres anotar este que es el orden de las preguntas sí o no en presente, aquí está la estructura, cómo lo hacíamos. Empezamos entonces, primero, con un verbo to be, ¿cierto? Que tenemos 7 pronombres con solamente 3 verbos to be. Am, is, are. Los 3 que aparecen aquí en su pantalla. Luego del verbo to be, continuamos entonces con un pronombre, con un pronoun. Estamos en inglés. Continuamos entonces con un pronoun, con un pronombre. Que tenemos 7 pronombres. I, you, we, they, he, she, it. ¿Cierto? 7 pronombres en total. Y por último, agregamos un adjetivo. Agregamos un adjetivo a nuestra pregunta. Recuerden que los adjetivos entregan características, cualidades o califican a las personas, animales, situaciones, lugares. Por ejemplo, para reiterar, yo les decía a ustedes, am I tall? ¿Soy yo alto? ¿Ah? Ok, esa pregunta. ¿Soy yo delgado? ¿O eres tú alto? ¿Cierto? Y ahí lo comenzábamos en inglés. Am I tall? Are you tall? Como aparece aquí, recordemos el orden. Verbo to be, pronombre, adjetivo. Is she beautiful? ¿Es ella beautiful? ¿Qué significaba la palabra beautiful? Beautiful. No, beautiful. Beautiful. Is she? ¿Es ella beautiful? Bonita, guapa? Y recuerden siempre que, para que sea pregunta, tenemos que agregar un detalle importantísimo. ¿Cuál era ese detalle importantísimo al momento de hacer una pregunta? ¿Qué tiene al final de la oración? ¿Qué tiene al final de la oración? Tiene algo al final de la oración. ¿Abajo del...? No, al final. Al lado del virgo. ¿Qué tiene al lado del virgo? No, es mucho más fácil. Está ahí la vista. Al final de la oración, ¿qué tiene? El último... Después de beautiful, ¿qué aparece? Beautiful, ¿qué tiene? Espérate, después de beautiful. Mira la pantalla. Después de beautiful, ¿qué aparece? Símbolo. Sí. Ahí dice Are, Pero me refiero después de beautiful, no a la siguiente oración. Al final de beautiful, ¿qué aparece? Después de la I. ¿Qué aparece después? Al lado de beautiful, al final de beautiful. ¿Qué El aparece? signo de pregunta hace que sea negativo. El signo de pregunta hace que sea pregunta, no negativo. Pregunta. O sea, Todavía no pasamos al negativo porque aquí estamos viendo el presente todavía. Profe, pregunta. ¿Puedo usar el beautiful para referirme a un hombre? Sí, socialmente aceptable, pero no gramaticalmente correcto. ¿Ya? Para el hombre normalmente la palabra es handsome, ¿ok? O para la persona de género masculino, por ejemplo. Handsome. Y tenemos aquí, por ejemplo, otra oración. Are we intelligent? Somos nosotros o nosotras inteligentes, y recuerden siempre que el signo de interrogación tiene que ir al final. ¿Ok? Así era en presente y en positivo. Veamos cómo sería si nosotros cambiamos esto un poquito. Ahora recuerda,
Las respuestas deben estar relacionadas con el pronombre. En muchos casos, esto se va a repetir en la respuesta. Y en otros casos, no va a ser así. Igual que en español. Y esto siempre doy este ejemplo. Si te hacen una pregunta con tú respondes con yo. Si te preguntan con ustedes, responden con nosotros o nosotras. Lo mismo que en inglés. Por ejemplo, si le pregunto aquí al tío Stefano, ¿eres tú alto? ¿Cómo responderías tú completamente? Yes. Después viene el pronombre. ¿Cuál sería el pronombre que ti debo respondería para responder? I. ¿Ya? ¿Y el verbo to be? Eh, ¿De ahí? as, ¿no? I am. I am. Sí, ese mismo, I am. Ya. Y ese I am, si yo le pregunto a él, ¿eres tú alto? Él responde, yes, I am. Y eso que la pregunta se le dice con tú, pero él responde con yo. Igual que en español. Yes, I am. Yes, I am. Muy bien. Pero recuerden que esto tiene mucha relación en español. Esas son algunas de las excepciones. En cambio, si alguien pregunta con they, tú respondes con they también, con ellos o ellas. Si alguien pregunta con she, con he o con it, tú respondes también con lo mismo en tu respuesta. Muy por el contrario, que si te preguntan con tú, respondes con yo. Si tú preguntas sobre yo, te responden a ti con tú. Y lo mismo pasa con ustedes. Si alguien te hace una pregunta con ustedes, tú respondes con nosotros o nosotras. Lo mismo al revés. Espera, no puede ser al revés en ese caso. Porque si tú haces una pregunta con nosotros, también se responde con nosotros. Para algunos es un poquito enredada esta parte. No los culpo. Por eso está así enredado. ¿Okay? Pero piensen que tiene la misma lógica en español que en inglés. Ahora, si tenemos problemas en el español, ya es otro tema. Dejemos una cosita. Oye, ya recibimos 4 preguntas esenciales de Tito. Así que muy bien. Bueno, chiquillo, que queda muy poco para salir, para terminar el año escolar, así que ojalá aquellos que han mandado preguntas esenciales sigan mandándolas. Y los que no, traten de mandar las que más puedan, aún es tiempo de poder salvar el año. Así que aprovechen, chiquillos, la oportunidad. Sí, no crean que por mandar una pregunta esencial ustedes ya cumplieron con salvarse. Recuerden que son 5 notas en este mes. Y que si usted solamente manda una pregunta esencial, que quizás se saca un 7, pero en la prueba se saca un 1, se le rellena el resto de las notitas con unos. Entonces, no se salvaría de ninguna forma. Trate de mandarlas todas. Trate siempre de mandarlas todas. Ahora, ¿cómo sería esto en pasado? ¿Cómo sería hacer una oración de carácter simple en pasado? Recordemos que para este tipo de oración debemos utilizar nuestro más famoso. ¿Cuál es el verbo más famoso en inglés? ¿Cuál es el verbo famoso en inglés? Como muy bien dice obviamente es el famoso verbo to be. Y recordemos nuevamente que nosotros en inglés tenemos solamente 3 to be's. Am, is, are. Que cada uno de esos 3 va con su respectivo pronombre. Pero para hacer esta oración en pasado, el verbo to be tiene que ir en pasado. Profe, ¿por qué el verbo to be y no el adjetivo? Bueno, porque los verbos cambian su tiempo en inglés y en español. Los adjetivos no tienen tiempo. Aunque en más de alguna ocasión van a ver algún adjetivo terminado en ed, no es extraño. Pero aquí lo que siempre tiene que cambiar para que una oración, en este caso, que sea ese orden to be pronombre adjetivo,
pase a tiempo pasado, tenemos que cambiar entonces nuestro verbo, nuestro famosísimo verbo to be, de presente a pasado. En este caso, ¿cuáles van a ser los cambios que nosotros vamos a hacer? Lo que tenemos acá tiene que cambiar entonces a pasado. ¿Alguien viene? ¿Cómo estás, señor? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Me alegra verte de nuevo. Muy bien. Ya. Bueno, entonces nuestro verbo to be tiene que cambiar en pasado. ¿Cuál va a ser el orden de nuestros verbos to be para que cambie esto a pasado? Como bien aparece aquí. Aquí lo pueden ver. El verbo am y el verbo is, que están en presente, van a pasar a ser entonces was. Am, is es en presente. El pasado es was. ¿Y are qué era, profe? Are también es el verbo ser o estar. Todo esto es verbo to be significa ser o estar. ¿Ok? Entonces, am y también is, esos dos, van a cambiar al mismo en pasado. Was. Mientras que el verbo are va a cambiar de presente a pasado. Were. ¿Ok? Esos son los dos cambios. Was, were. Pasamos de tener 3 verbos to be en presente a 2 verbos to be en pasado. Solamente que 2 van a compartir el mismo. Am e is, was. Are va a pasar a ser entonces were. Ese es el gran cambio. No hay otro cambio en la oración. Lo único que tenemos que cambiar entonces es que el verbo to be, que en estas oraciones estaba en presente, hay que cambiarlo a pasado, para que sean preguntas en pasado. Entonces, para hacer nuestras preguntas en pasado, vamos a utilizar esta estructura. Es la misma estructura que en las preguntas en presente, solo que nuestro famosísimo verbo to be cambia a tiempo pasado. Ojo, que esto es solamente para que nosotros podamos hacer un ejercicio en clases. Porque No la- saque eso, profe, por fin. Sí, no te preocupes, porque la pregunta esencial está relacionada con lo que vamos a ver después, con el uso del did y el didn't por si acaso. Sí, escribe. Lo que te propongo escribir, Gabriel, es esto que está aquí, el cuadro. Perfecto. Recuerden entonces que para hacer esta oración vamos a comenzar con el past to be. O sea, el pasado del verbo to be. Luego el pronombre y por último nuestro adjetivo acompañado del signo de interrogación al final. ¿Ok? Como pueden ver, ahora ya la oración no comienza con am. Am I told? No, comienza ahora con was. Was I told? Was I told? Fui yo alto, porque ahora en pasado ya no es. Soy yo alto. Fui yo alto, quizás en su momento. Nuevamente, was she beautiful? ¿Fue ella bonita? Reitero, no comenzamos ahora con is. Ahora lo vamos a comenzar con was. Recuerden que tanto am ¿Cómo, como profe? No entendí. ¿Qué no entendiste? Cuéntame. Ay, no sé. Ya, ok. No te preocupes, mira. ¿Recuerdas que la oración anterior es aquí en vez de un was había un am? Sí. Ya, era porque en ese momento la oración, la pregunta estaba en presente. Am I tall? Soy yo alto. Pero ahora el verbo to be cambia a tiempo pasado para que la pregunta también esté en pasado. Yes,
¿Usted nos puede dar una tabla de todo el verbo to be en pasado? Pero por supuesto que puedo. Pero créeme que no se necesita una tabla. Si ¿te acuerdas qué pronombre iba con am, is y are? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo? ¿Recuerdas con qué pronombres iba? He is, he is. Sí, exacto. ¿Con qué pronombre iba cada to be? Ok, lo recuerdas. Entonces, lo único que tienes que recordar es lo que está aquí en esta tablita. Aquí están en presente, aquí están en pasado. O sea, esos dos no me va a utilizar en pasado. Sí, porque no existen más verbos to be en pasado. Pero reitero, lo que estamos aprendiendo el día de hoy es para una actividad de clase. Lo que vamos a aprender el día de mañana es para resolver la pregunta esencial. Pero de todas maneras es muy simple, Pero ¿por qué hace esas cosas, profesor? porque me gusta hacerlo sufrir. No, es porque por cosas de tiempo. No, pero igual se puede hacer ahora. Sí, se puede hacer ahora, obviamente. La regla va a ser muy similar, pero con otra palabra distinta. Ok, entonces, were we intelligent, en vez de decir ahora, somos inteligentes, es como, fuimos nosotros inteligentes, y listo. De presente pasó entonces a tiempo pasado. Mira, yo creo que si hacemos una actividad, igual vamos a alcanzar a ver una parte de lo que nos correspondería ver mañana, pero podemos adelantar un poquito de pega igual. Dígame, Y Natalia. eso que sale en la pregunta, la tercera, en la tabla, question no sé cuánto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Esa cuál es el ejemplo? Question in past. Ok, te voy a decir al tiro que todo ese El material... primero parece que anotamos, ¿no? Mira, créeme que es con lo segundo que vamos a ver, que es con el uso del did. Que lo vamos a ver en un ratito. Dámonos un segundo, hagamos la actividad que viene ahora y comenzamos con el uso del did para así poder adelantar parte de esa pregunta esencial. ¿Te parece? Ok. Muy bien. Ya, chicos. Entonces, vamos a crear preguntas utilizando el verbo to be en pasado y la misma estructura vista. Así que, para comenzarla, primero vamos a necesitar cualquiera de los verbos to be en pasado. ¿Cuál podría escoger aquí? ¿Tenemos was o tenemos were? ¿Cómo la comenzamos, por favor? Was. Was, ok. Recordemos que was es el pasado del verbo am y también del verbo is. Por lo tanto, yo puedo utilizar los mismos pronombres que utilizaría con esos. ¿Ok? O sea, ¿por qué aparece tienen acá? Esta tabla está mal. Ah, no, me equivoqué yo. Estaba en otra tabla, nada que Hola, ver. ya volví. Hola, bienvenido. Estaba en otra tabla, nada que ver. Disculpen, chiquillos. Ahora sí. Vamos a comenzar entonces con was. Y reitero, was es el pasado de am e is. Por lo tanto, yo solamente puedo usar pronombres que yo utilizaba. Otro, profe. ¿Ah? ¿Y el otro cuál? ¿El otro verbo que estuve en pasado? Sí. Bueno. Was y were. Sí, pero ¿cuál reemplaza el were? El were reemplaza al are. Solo son esos tres. Sí. Ok, entonces was está en pasado. Reitero. Was es el pasado de am y de is. Para continuar con un pronombre, yo necesito utilizar un pronombre que yo utilizaba normalmente con am o is. ¿Qué pronombre podría utilizar ahora? Recordemos que yo con am utilizaba I, ¿cierto? Y con is utilizaba he, she, it. Cualquiera de esos cuatro yo puedo utilizar aquí como pronombre. Estoy esperando que me den un pronombre ahora para continuar la oración. Con was. She. Was she?
Ojalá que no sea similar a lo que ya vimos, pero dale. Was she, fue ella. Y ahora necesito un adjetivo. Recuerden que los adjetivos son las palabras que describen personas, lugares, cosas, situaciones, etc. Pueden ser características físicas o psicológicas. Crazy. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Ya. El tío Estefano dijo una palabra. Crazy. Es un adjetivo. Y recuerden agregar el signo de interrogación siempre al final. Was she crazy? Estaba ella crazy, loca. No sabemos. Es solamente una pregunta de ejemplo. Con where. Where, al ser el reemplazo en pasado de are, al igual que are, tenía tres posibles pronombres. You, we, they. You, we o they. Entonces, de esos, ¿cuál podría utilizar yo aquí en este ejemplo? You, we o they. ¿Cuál de esos tres? ¿El que ustedes quieran ver? No, es que where es el pasado de are. Ay, no entiendo, profe, esta cuestión. Créeme que es más fácil de lo que piensas. Después te voy a hacer una tablita para que lo entiendas mejor. ¿Te parece? Sí, porque antes daba tabla, vocabulario, no sé, ahora no, nada. De hecho, hice una tabla. Pero lo que hay que asimilar es que al hacer el pasado de un mismo to be, utilizan los mismos pronombres. Después le voy a hacer la tabla para que lo entiendan mejor. O la voy a hacer al tiro para que no queden dudas. Sí. Hagamos la tabla al tiro. ¿Ya? Voy a incluso, lo voy a hacer en tiempo real como hasta acá. ¿Ya? Vamos a hacer aquí una tablita. Pronombre. Pronombre I, you, we, they, he, she, it. Presente, pasado. Ya. Aquí le voy a hacer una tablita. A mí me encanta hacer tablita, así que para mí quizás esto lo mantenga acá. Mira, vamos a notar así. Pronombre. Al ladito del pronombre, to be. Y al ladito, ¿cuál es el correspondiente del past to be? O pasado del to be. Aquí vamos a anotar primero. No sé, ¿se ve la tabla que estoy haciendo, cierto? Sí, está la... ¿Sí? Ya. Vamos a anotar primero los pronombres. I, you, we, they, he, she, he, she, it. El to be de cada uno, recuerden que era am, are, was. Listo. Listo. ¿Por qué puse was? Y era is. Is. ¿Cierto? Esos eran los pronombres con su respectivo to be en presente. ¿Tú vi presente, no? Sí. Por favor. Yo sí dice el presente. Sí. Así es como se decían los verbos to be en presente. Pero ahora lo que nosotros estamos ocupando es el pasado. Y el pasado del verbo to be. Por eso dice acá past to be. Y por ejemplo, en vez de decir yo I am o am I, voy a decir con was. Was I o I was. Are, todos los are van a pasar a ser were. Y el verbo is va a ser el mismo cambio que hizo el verbo am. O sea, lo van a hacer was. Y exactamente lo que están pensando. Sí, tenemos 3 verbos to be en presente, pero solamente 2 verbos to be en pasado. Entonces, cuando nosotros queramos decir en pasado am, yo voy a decir, en vez de decir am, voy a decir entonces
was. Si quiero utilizar are, pero ahora en pasado, vamos a utilizar were. Y en vez de utilizar is, en pasado vamos a utilizar was también. ¿Quedó más claro ahora, Natalia? Sí. Perfecto. Así que continuamos ahora. Si yo tengo aquí que el pasado de mi verbo to be es were, ¿qué pronombre puedo utilizar al ladito para la pregunta? Veamos qué me dice la tabla que hicimos recién. Voy a marcar todos los que son distintos. Ahora, reitero. Como esto usa where, ¿cuáles son los pronombres que yo puedo utilizar con where? Pronombre. ¿Qué pronombre puedo utilizar? Si comencé mi oración con where, you, muy bien. Eso va a la tabla. Were you. Y ahora lo último, nuevamente necesito un adjetivo. Una palabra que decir Beautiful. beautiful. Ok. Y recuerden también, al último, el signo de interrogación. Were you beautiful? ¿Fuiste tú bonita? Listo. Ya voy a dejar guardada esa tabla que quizás nos va a ser un poco útil. Bueno, para no quitarle más tiempo con estos ejemplos, pasemos a lo siguiente. Esta es una tabla con todas las posibles respuestas. Positivas y negativas. Estas preguntas de sí o no, que incluya, que involucra el verbo to be. Y el verbo to be en negativo, solamente es agregarle el not. Al igual que en positivo. Dices is not, aquí dices was not. O are not. Were not. ¿Ok? Es solamente un dato aquí para las posibles respuestas. No es que íbamos a entrar en mucho detalle tampoco. Así que lo voy a soltar mientras tanto. Pero pasemos al uso, ahora sí, de el did y el didn't. Esto sí le sirve para la pregunta esencial. Vamos a ver un poquito rapidito para que ustedes lo puedan entender. Did y didn't son el pasado y el pasado negativo del verbo do. Que el verbo do significa hacer. Y si bien en español significa hacer, esta palabra solo es un indicador de pregunta en pasado, al ser usada en inglés. O sea, al ser indicador de pregunta, el did es solamente indicador de pregunta y en algunos casos también puede ser indicador de respuesta. No va a tener traducción. ¿Ok? La respuesta, la traducción que va a tener es como, sí lo hice, no lo hice. Pero al momento de hacer una pregunta, esta palabra no va a tener traducción. ¿Ok? Solamente va a ser indicador de que la pregunta es en pasado. Y que es una pregunta. En inglés tiene algunos usos. Por ejemplo, al preguntar y al responder. Al igual que ser el verbo negativo en pasado de otros verbos. Cuando tú quieres decir que algo no lo hiciste, tú dices que no hiciste y la acción. Va a utilizar didn't. Y después vas a utilizar la acción que te estaba refiriendo. Pero en este caso, las acciones van a cambiar. Porque tú podrías decir que mi oración está en pasado, pero el verbo va a ir en presente. Ahí voy a explicar cuáles son los fenómenos. How do we use didn't? Vamos a empezar a aprender primero cómo nosotros utilizamos este pasado negativo.
Denme un segundito. Pasado, ojo, esto es pasado negativo, que es la primera parte de la pregunta esencial, por si acaso. Y vamos a utilizar didn't. Didn't es comúnmente usado para indicar que una acción es negativa y en pasado. Esas dos cosas me indican solamente esta palabra. En otros casos, también se puede usar para indicar que la acción es falsa. ¿Por qué? Al no ser verdad, la acción nunca pasó. Esa es para una situación más detallada. ¿Ok? Pero recuerden que didn't lo vamos a utilizar solamente para indicar que la acción, el verbo de nuestra oración, es pasado, pero también es negativo. Veamos cómo funciona este pasado negativo. Que es como decir, yo no comí, ¿cierto? Yo no comí. Vamos a utilizar lo mismo en inglés, la misma cantidad de palabras. Porque aquí lo que va a cambiar es su estructura. En inglés va a ser que el verbo se escribe en presente, pero el didn't va a indicar que es pasado. Veamos cómo es. Veamos cómo es la diferencia entre pasado positivo y pasado negativo. Veamos la diferencia primero. Aquí tengo una oración en pasado, utilizando un verbo regular. I lived in Valparaíso. Yo viví en Valparaíso. El negativo, miren, recuerden que este es un verbo regular, ¿cierto? Live. ¿Por qué un verbo regular? Porque termina en ed. Ok, eso es, yo viví en Valparaíso. I lived in Valparaíso. Oración positiva, pero en pasado, ¿cierto? Porque mi acción, la acción, el verbo, live, está en pasado. Pero observen lo que ocurre aquí con el negativo. El negativo, nuestra palabra didn't, se va a meter entre medio de el I, o mejor dicho, el pronombre, y el verbo. Antes del verbo va a ir didn't, ¿ok? Antes del verbo. I didn't live in Valparaíso. Aquí le agregamos un didn't. Profe, pero esto equivale a cuál. Ay, no estoy entendiendo. Esto va a equivaler a la primera parte de la pregunta esencial, a la primera fila, a la primera columna que está vacía. Que es pasado negativo. Okay. Pero ahí dice, acá arriba dice entre pasado positivo y negativo. Sí, porque aquí estamos viendo la diferencia. Lo que nosotros nos vamos a centrar es en el negativo. Porque recuerden que nosotros antes vimos cómo hacer oraciones en pasado, pero ahora vamos a ver pasado negativo. Pregunta. Ya, lo más claro, la diferencia es que le agregamos el didn't, ¿cierto? Pero, ¿alguien notó otra diferencia en la oración? Miren las palabras que están ahí. Son las mismas. En una de las palabras, digamos, o sea, en una de las oraciones, se le agrega el didn't. Pero, ¿qué pasa con el verbo que está aquí al lado? A diferencia del positivo, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasó con la acción? Estoy preguntando a ustedes, chiquillos, no me están respondiendo, pero bueno. Aquí está en positivo. En pasado positivo. Lived. Con ed. Pero, en el pasado negativo, el verbo vuelve a tiempo presente. Vuelve a tiempo presente. De forma escrita. Pero la oración sigue estando en pasado. Por el didn't. Le reitero, el didn't es indicador, en este caso, de que la oración es pasado, el pasado y el negativo. Pero la acción, el verbo, va a estar en presente. ¿Ok? Esos son tres cambios importantes que se van a hacer.
Por eso aquí volvió a estar presente, live, sin el ed al final. Por ejemplo, nuevamente, he broke his finger. Él se rompió, se quebró un dedo, o su dedo. Broke, pasado del verbo break, romper. Pero el negativo pasa a ser entonces, he didn't break his finger. Él no se rompió su dedo. Y como pueden notar, nuevamente, en este caso, el verbo, la acción, vuelve a ser en tiempo presente. Eso es lo fácil que puede ser al momento de cambiar una relación en pasado o en presente a pasado negativo. Es solamente agregar el didn't y volver la acción, el verbo, a presente. De hecho, en las oraciones que nosotros hicimos para la pregunta esencial, los verbos ya están en presente. Sí. Pero van a ocurrir un par de fenómenos. Un poquito más. Entonces, did you notice anything weird? ¿Notaron algo extraño? Y ahí está lo extraño. Cuando usamos didn't, es cuando el verbo es negativo en pasado. Pero siempre usamos el verbo en presente al ladito. Por ejemplo, entonces, si yo digo lived, que es el verbo en pasado, cuando yo quiero decir el negativo en pasado, sería didn't live. No importa si el verbo es regular o irregular, va a volver al tiempo presente, siempre. Reitero, no importa si el verbo es regular o irregular, la oración siempre va a volver a tiempo presente. Miren, chiquillos, para que nosotros practiquemos, no nos queda mucho tiempo, sí, nos quedan 5 minutos, pero esos 5 minutos los voy a hacer para la pregunta esencial. Estudiantes, la actividad que tenía para ustedes ahora, la actividad número 2 de esta semana, era cambiar estos verbos que están en pasado a pasado negativo. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Esto solamente para practicar. Aquí ustedes tienen verbos en pasado. Para pasarlos a... Profesor, se le pone el didn't y después al lado el verbo, o sea, es Sí, en claro. positivo, ya entendí. En positivo, pero digamos, sí, algo así. Muy bien. Lo Por único que- ejemplo, ese móvil es ¿Ya? move. Ya, se pronuncia moved, pero no te preocupes, no evaluamos pronunciación. Por ejemplo, voy a ¿Le anotar, quita la I la D? se le va a quitar solamente la D, por si acaso, porque la palabra tiene que llegar en presente. Ya, entonces, este verbo que es moved, ¿cierto? Lo tengo que pasar a pasado negativo. O sea, como tú muy bien decías, Natalia, lo pasamos así. Miren, la palabra en presente, move. Puntito. Eso es todo. Así con cada uno de esos. Ahora sí lo entendiste, Natalia, ¿cierto? Sí. Perfecto. Recuerden que aquí hay verbos regulares y también verbos irregulares. Y la forma más fácil de encontrarlo es, van a Google, ¿cuál es el presente de esta palabra? Y listo. Tal cual. Tal cual. Lo había hecho la semana pasada, me mandó. La semana antepasada. Antepasada. ¿Cuál es el pasado de la siguiente palabra? Sí, ¿cuál es el pasado? O sea, ni siquiera es preguntar cuál es. Entonces, ese pasado negativo. Si este es pasado negativo, pero no le preguntes así porque no creo que te entienda mucho el computador en ese sentido. Lo mejor es buscar cuáles estas mismas palabras en presente. Entonces le pones presente de... No, pero que yo estoy anotando, pues, profe, yo quiero saber cómo se llama eso, le estoy preguntando. Pasado negativo. En pasado negativo queda con el didn't move, así. Exacto. Exacto. Con el didn't. En este caso, move, porque era el verbo. Exacto, porque el verbo era moved con el pasado de D, quedó en didn't move, sin el ed. ¿Ok? Miren, pasemos a la pregunta esencial. Que tengo que hacer una pequeña modificación. ¿Qué es eso?
Después vamos a ver el uso del did para preguntas, por si acaso. Thanos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre utilizar did y utilizar was o were también. Aquí, la pregunta esencial dice, utilizando el aprendido en clases, dice, convierta las siguientes oraciones en pasado, a pasado negativo y pregunta en pasado. Pero estas oraciones que están aquí están en presente. Están presentes. Sí, lamentablemente. Oraciones en presente. Sí. Así que son oraciones en presente. En presente. A pasado negativo. Y a pregunta en pasado. Y la pregunta en pasado no la hemos visto. De hecho, sí la vimos. O sea, no la hemos visto con did, al menos. Pero la vamos a ver. Pero quizá la primera parte era buena hacer, ¿no? Sí, al menos ahora la primera parte se puede hacer. Sí. Por ejemplo, aquí dice, she likes chocolate. Y tienes que pasarlo esto a pasado negativo. Este No verbo... lo haga. No, si no lo voy a hacer. Lo tienen que hacer ustedes, la pregunta esencial. Este verbo que dice, she Lo likes... pensó. Este verbo que dice, she likes... El likes tienes que pasarlo a pasado. ¿Cómo se decía? Entonces, Y con el... ¡Uy! Ya entendí. ya, ok, perfecto. Es pasado y negativo, ¿ok? Recuerda que tienes que pasarlo a pasado negativo. Entonces tú haces she, tardadán, el verbo en presente, y después, como dice acá, chocolate. Profe, y para por ejemplo, el chi se pone chihuas, ¿no? No, porque en esto no vamos a utilizar el verbo to be en pasado. Solamente vamos a utilizar ¿Y el el... chi cómo a dónde está eso? ¿Ah? Déjame mostrarte aquí. ¿Es como nosotros vimos en los ejemplos? Vamos a utilizar esta es la fórmula, por así decirlo. Pronombre, didn't y el verbo en presente. Ya que íbamos a hacerlo, pero no alcanzamos por tiempo. Pero sí, ya estamos a hacer. ¿Ok? Y después, nosotros vamos a hacer la pregunta en pasado, utilizando did, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Y aquí aparece cómo. A partir de esta diapositiva, de la número 18, te explica cómo hacer las preguntas con did. ¿Ok? Puedes leerlo, me puedes preguntar también si es que algo no quedó clarito. Estefano.